Muy buenas noches, nuevamente transmitiendo en vivo para todos aquellos que están siempre al tanto de las informaciones, de las enseñanzas que como Iglesia de Cristo Cali Utopista compartimos con todos aquellos que desean seguir aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. En esta noche queremos compartirles, amigos, amigas, hermanos, hermanas, para aquellos que han conocido el Evangelio y para aquellos que están en busca de esa salvación en Cristo, queremos compartirles en esta noche un mensaje acerca del Evangelio. Así que los invitamos para que podamos nosotros seguir conociendo cada vez más de la palabra de Dios. Les invito porque hoy vamos a hablar acerca de el Evangelio. Primero que todo, quisiera que nosotros viéramos lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la pregunta que muchas veces nos hacen es: ¿por qué insisten tanto ustedes en la necesidad de predicar el Evangelio? Bueno, es sencillo, porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo, escribiéndole a estos hermanos en Roma, les dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Escuche, Pablo no se avergonzaba del Evangelio y por eso es que él predicaba el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿y qué es el Evangelio? Porque hoy en día se tienen muchos conceptos acerca de lo que significa el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es todo lo que dice la Escritura. Algunos piensan que el Evangelio es todo lo que dice la palabra de Dios. Y otros ni siquiera conocen qué es el Evangelio. Así que quisiera que tuviéramos una definición bíblica de lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio en el griego es buenas noticias o buenas nuevas. Escuche, eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias o buenas nuevas. Y ahora, ¿por qué buenas noticias? ¿Por qué buenas nuevas? Porque las personas dicen: bueno, ¿y qué de bueno hay en el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias para nosotros? Bueno, la palabra de Dios nos va a mostrar por qué son buenas noticias, por qué son buenas nuevas. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al versículo 4, nos lo muestra. Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, nuevamente les recuerda qué es el Evangelio. Y por eso es que este mensaje no solamente es para aquellos que no conocen el Evangelio, sino para aquellos que profesamos haber obedecido el Evangelio, porque tendemos a olvidar el verdadero significado del Evangelio para nuestras vidas. Y dice: además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, ya les había predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no, creyeron en vano. Por el cual asimismo, versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas nuevas? Porque Cristo hizo algo a favor de nosotros. Cristo hizo algo que es para nosotros una buena noticia. Pero las buenas noticias primero tienen que tener una noticia que nos muestre cuál es la condición para que nosotros ahora digamos: esto sí es una buena noticia. Es como aquella persona que tiene un familiar enfermo, lo tiene en la clínica en cuidados intensivos, como se encuentran muchas personas hoy en día por causa del COVID o por cualquier otra enfermedad terminal. Y el médico le dice: tenemos buenas noticias, se está recuperando. Eso es una buena noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Que estaba internado en una clínica. La buena noticia es que la persona se está recuperando. Entonces, la buena noticia
Primero, para que nosotros la podamos entender, tenemos que entender la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, ¿cuál es la condición del hombre? Si yo le preguntara a usted, amigo o amiga, ¿cuál cree usted que es su condición en estos momentos delante de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Hay personas que piensan, bueno, yo no es que vaya a la iglesia, yo no es que profese ser cristiano, pero tampoco es que sea muy malo. Yo hago cosas buenas, yo tengo cosas buenas, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo soy una buena esposa, yo soy un buen esposo. Pero, ¿qué piensa Dios? Porque la pregunta, ¿cuál es la condición del hombre? No es lo que usted y yo pensemos, es ¿qué piensa Dios? ¿Cuál es mi condición delante de Dios, de aquel que sí sabe en qué condición nos encontramos y que cuando Él da un juicio, su juicio es verdadero y es digno de confianza? Eso espero, que usted crea que cuando Dios habla, su palabra es verdad y su palabra es digna de confianza. Así que, ¿cuál es la condición del hombre? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 23 nos muestra cuál es esa condición. Y esa condición nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche la noticia que nos dice la palabra de Dios en esta noche. Todos pecaron. Y eso se refiere a usted y a mí. Él no está hablando de personas extrañas, está hablando de todos nosotros. Todos nosotros hemos pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y todos nosotros, sin excepción, somos culpables de transgredir la ley de Dios. Si no lo hacemos con hechos, lo hacemos con pensamiento, lo hacemos con palabras o lo hacemos por omisión. Es decir, no hay nadie que se libre de esta condición, de estar destituido de la gloria de Dios. Pero viene la pregunta, ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Porque si bien para muchos el Evangelio es algo que no conocían o que no conocen o que nunca se les enseñó, cuando se les dice que la persona está destituida de la gloria de Dios, las personas tampoco entienden qué significa esto. ¿Por qué? Porque nunca se les ha enseñado cuál es su condición delante de Dios. Las personas piensan que están bien delante de Dios, incluso algunas dicen, pues yo no me siento tan lejos de Dios, yo le oro todas las noches y yo leo la palabra también, yo comparto mensajes bíblicos, incluso yo siento la presencia de Dios que me guarda, yo me encomiendo a Él cada vez que voy a salir de casa, yo he sentido que Dios me ha bendecido, yo he sentido que Dios me ha prosperado. Pero acabamos de ver que hemos pecado y que por haber pecado estamos excluidos, destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo se traduce eso en palabras bíblicas, en el lenguaje de Dios? Bueno, para eso veamos lo que la misma palabra de Dios nos enseña. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y versículo 2, la palabra de Dios nos muestra ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Y dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división, o como dice otras versiones, separación entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Escuche, estar destituido de la gloria de Dios es estar separado de la gloria de Dios. Escuche lo que dice, nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Es decir, que Dios no escucha mis oraciones si yo he pecado y estoy destituido de su gloria. Pero ahí no termina todo. Sigue mostrándonos la palabra en qué condición se encuentra el hombre. Y en Romanos capítulo 5, versículo 10, nos muestra que somos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Escuche, porque si siendo enemigos, ¿por qué somos enemigos? Porque pecamos. Y nuestros pecados es una rebelación contra Dios. Es yo rebelarme contra Dios. Y en ese momento me constituyo en un enemigo de Dios. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros enemigos?
¿Cómo trata un ejército un enemigo hostil? Bueno, ¿por qué nosotros no entendemos que si estamos pecando nos hemos convertido en enemigos de Dios y en esa condición no podemos tener una buena relación con Dios? Pero ahí no termina todo, sino que la palabra nos dice que estamos muertos espiritualmente. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5 se repite esta idea, y cuando un judío repetía una frase una y otra vez, no era porque no sabía cómo escribir o porque se le olvidaba lo que había escrito, era para afirmar una verdad. Y en este caso dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Pero muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Es decir, nuestros pecados nos ocasionaron la muerte espiritual. Y el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Escuche, un muerto no tiene sensibilidad. Y es por eso que las personas cuando pecan no sienten que están ofendiendo a Dios. Puede que por allá algo les diga que hicieron algo malo, pero piensan que hicieron algo malo en contra de la sociedad, en contra de ellos mismos, en contra de sus padres, en contra de su cónyuge, en contra de sus hijos, en contra de su esposo, en contra de su familia, en contra de la sociedad. Pero no entienden que lo que han hecho está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos y en esa condición son insensibles al llamado de Dios para que dejen de hacer lo malo. Pero ahí no termina todo, sino que nos dice que somos hijos de ira. Hay personas que dicen, no, yo creo que yo también soy hijo de Dios. Puede que no vaya a una iglesia, pero yo soy un hijo de Dios. Escuche, la palabra de Dios nos enseña que todos somos criaturas de Dios, pero que la única forma en la que nos convertimos en hijos de Dios es porque Dios mismo nos adopte. Y Él nos adopta cuando nosotros entendemos que necesitamos volver a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos ha convertido en hijos de ira, es decir, merecedores de la ira de Dios. Y ahí mismo en Efesios capítulo 2 versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche, estar destituidos de la gloria de Dios es convertirnos en hijos de ira, es decir, merecedores de la ira de Dios. Y puede que alguien se esté preguntando, no, pero ese no es el Dios que a mí me han mostrado. A mí me han enseñado que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es paciente, que Dios tiene compasión de todas las personas. Usted me está mostrando un Dios que la palabra de Dios no enseña. Bueno, es posible que a usted le hayan engañado, porque la palabra de Dios sí nos muestra que Dios tiene ira. Dios se aira, pero ¿contra quiénes se aira? Mire lo que dice Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice la palabra, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, y la palabra impío es pecador, todos los días. Escuche, ¿contra quién está Dios airado? Contra los pecadores, contra los que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que lleva a Dios a sentir ira? Nuestros pecados. Pero no es que se aire contra nuestros pecados, se aira contra nosotros porque somos nosotros los que cometemos los pecados. Pero ahí no termina todo, sino que nos dice la palabra, ahí en Salmos 5:5, que nosotros somos aborrecidos de Dios. Salmos 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Escuche, la palabra iniquidad es otra forma de decir pecado. Dios aborrece a los que cometen pecado. Muchas personas no creen que Dios pueda sentir esto, pero si lo dice la palabra, hay que creerlo. Dios aborrece a los pecadores. Dios aborrece a las personas que no aceptan que su voluntad es para que nosotros la obedezcamos. Dios aborrece a las personas que rechazan su señorío sobre ellos.
Dios aborrece a las personas que siguen los deseos de su carne sin tener en cuenta a Dios. Pero ahí no termina todo. La cosa se pone cada vez más difícil y nos dice, según Efesios 2:12, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, la persona que piensa que después de que ella muera estará en la presencia de Dios, se está engañando. Porque estar destituido de la gloria de Dios es no tener ninguna esperanza de salvación. La única cosa que nos espera es la condenación eterna de nuestras almas, pero no la esperanza que Dios le dio a su pueblo, a los que le obedecen, de que un día estarían gozando nuevamente de su gloria. No, si usted y yo vivimos en desobediencia, vivimos en pecado, no importa que usted y yo pensemos que estaremos en la eternidad con nuestro Dios, no es verdad, porque mientras estemos viviendo en pecado estamos sin esperanza, pero no solamente sin esperanza, y dice, y sin Dios en el mundo. Es decir, no es solamente que Dios no esté en nuestras vidas, no es solamente que Dios no nos guarde y nos cuide en esta vida, sino que no tomamos en cuenta a Dios. Las personas que pecan no toman en cuenta a Dios. Viven como si Dios no existiera. Viven como si Dios fuera un invento. Si acaso se acuerdan de Él, lo hacen en momentos difíciles, lo hacen en momentos críticos como el que estamos pasando ahora, donde muchas personas ahora profesan ser creyentes, comparten mensajes bíblicos, se autodenominan a ellos mismos creyentes en Dios. Pero una vez pase esta situación, como ha ocurrido en otras ocasiones donde han habido crisis, se olvidan de Dios y vuelven a su vida de pecado, continúan dándole rienda suelta a sus deseos pecaminosos, ignorando la voluntad de Dios, ignorando que nuestros pecados son una ofensa contra Dios. Esa es la noticia de la condición del hombre. Por eso es que las buenas nuevas es lo que le dan descanso a nuestra alma, porque cuando uno ve este cuadro, yo no sé qué piensa usted cuando ve este cuadro. Estamos separados de Dios, somos enemigos de Dios, estamos muertos espiritualmente, somos merecedores de la ira de Dios, somos aborrecidos por Dios, no tenemos ninguna esperanza y no tenemos a Dios en nuestra vida. Yo no sé qué pensamos nosotros. Para mí eso es una noticia crítica. Eso es yo creo que lo mismo que siente un familiar cuando le dicen, mire, su familiar está entubado en una cama porque tiene COVID, tiene dificultad para respirar, tiene fiebre alta y no se ha recuperado. Creo que esa es una noticia lamentable para muchas personas cuando la reciben. Bueno, esta noticia es aún más lamentable, porque al final de cuentas todos vamos a morir físicamente, pero espiritualmente, cada vez que una persona parte de esta tierra y no ha sido salvada por el Evangelio, esa persona no estará disfrutando de la gloria de Dios, estará excluida eternamente de la gloria de Dios. Así que la noticia de cuál es la condición del hombre sin Dios es lamentable. Pero, gracias a Dios, que la palabra nos muestra la solución a la condición que acabamos de ver. ¿Cuál es la solución a la condición del hombre? Bueno, eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, donde nos dice la palabra, porque Cristo, y ese porque siempre nos muestra la diferencia entre lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Y aquí nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores o los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo y pudiera que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Escuche la buena noticia. Aquí Pablo nos está mostrando nuevamente el Evangelio de una forma más amplia. Allá nos dijo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Aquí nos lo muestra de una forma más amplia. Cristo, cuando éramos débiles, murió por nosotros los pecadores. Y es posible que muchas personas digan, bueno, pero yo he conocido personas que han muerto por otras.
Sí, han muerto, pero posiblemente por un familiar, por un ser amado, han estado dispuestos a dar su vida, pero Cristo murió por personas que no merecían que murieran por ellas. Murió por usted y murió por mí, que somos pecadores, que somos impíos, que hemos transgredido sus mandamientos, que no hemos tomado en cuenta su voluntad, que nos hemos ido en contra de sus mandamientos, que le hemos dado rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Pero no solamente murió por nosotros, sino que nos justificó, es decir, nos declara inocentes delante de Dios, no porque seamos inocentes, sino porque la justicia de Jesús, esa inocencia Él ahora se pone en nosotros. Y Cristo nos presenta delante del Padre como si nunca hubiésemos cometido ninguna clase de pecado. Eso es una buena noticia. Pero también nos dice que por su sangre seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de un Dios santo, que tiene que castigar el pecado. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no pasó por alto nuestro pecado. Nuestro pecado lo castigó en su Hijo. ¡Qué buena noticia! Eso es como si alguien le dijera, mire, usted tiene una deuda enorme que no puede pagar. Yo la voy a pagar por usted. ¿No le daría eso gozo y alegría de que alguien tomara todas nuestras deudas y Él estuviera dispuesto a pagarlas por nosotros? Bueno, esa es la buena noticia, que Cristo tomó nuestros pecados, los puso en su vida y Dios castigó nuestros pecados en su Hijo, dejándolo abandonado en la cruz, permitiendo que Él sufriera por nuestros pecados. Pero también nos dice que como nosotros éramos enemigos de Dios, ahora Cristo nos ha reconciliado por la muerte de su Hijo. Es decir, para hacer las paces, Dios envió a su Hijo a morir para reconciliarse con nosotros, o que nosotros seamos reconciliados con Él. Y no solamente somos reconciliados, sino que ahora somos salvos. ¿Recuerda lo que es el Evangelio? Buenas noticias. Y Pablo dice que él no se avergonzaba de esas buenas noticias porque eran el poder que Dios usa para salvar. Escuche, sin el sacrificio de Cristo nadie se puede salvar, no importa en lo que crea, no importa si nosotros nos creemos buenos. Si Cristo no hubiera venido a vivir, a morir, a ser sepultado y luego resucitar, nadie se salvaría, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todo lo bueno del hombre es como nada delante de Dios. La única justicia que Dios toma en cuenta, la única obra que Dios toma en cuenta fue la obra de Jesús en la cruz a nuestro favor. Esas son las buenas noticias, amigo y amiga. ¿Quisiera usted recibir esas buenas noticias? ¿Quisiera usted recibir esa salvación que Dios nos ofrece gratuitamente por el sacrificio de su Hijo? Yo sé que sí, pero recibir esas buenas noticias incluye algo que nosotros debemos hacer, porque Dios ofrece la salvación, pero nosotros somos responsables de aceptarla o de rechazarla. Así que viene la parte de nuestra responsabilidad. Y comienza nuestra responsabilidad por creer y aceptar que somos pecadores. Porque si usted y yo no aceptamos que somos pecadores, de nada nos beneficia el sacrificio de Jesús. Porque si usted y yo creemos que somos buenos, lo que le estamos diciendo a Dios es, no había necesidad que tu Hijo viniera a morir por mí. Yo me hubiera salvado por mis buenas obras. O como algunos piensan, después de muertos, unas misas, unos cuantos rezos de sus familiares y entonces lo pasan del lado de la condenación al lado de la eternidad con Dios. Pero la palabra no enseña eso. La palabra nos ha mostrado en Romanos capítulo 3:23 que todos hemos pecado. Y puede que alguien diga, pero yo no me considero pecador. Yo no considero que haga cosas malas. Posiblemente por allá alguna mentirita piadosa, un mal pensamiento, pero pecador, pecador, yo no. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque no se trata de lo que usted y yo pensemos acerca de nosotros, sino qué piensa Dios acerca de nosotros. Y Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12 nos dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno. Escuche, amigo y amiga, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros pecamos. Y hasta que usted y yo no creamos y aceptemos que somos pecadores, no podemos entender el Evangelio. Porque el Evangelio vino a salvar no a personas que ya son salvas por sus buenas obras. Vino a salvar a personas que aceptan que necesitan la salvación, que aceptan que por su pecado han quedado separados de la presencia de Dios. Pero no es solamente aceptar que somos pecadores, debemos arrepentirnos, porque hay personas que pueden aceptar que son pecadores. Es como el caso de algunos delincuentes, de algunos asesinos que les dicen, ¿usted acepta que usted cometió ese crimen? Sí, yo lo acepto. ¿Usted lo volvería a cometer? Sí, yo lo volvería a cometer. No se han arrepentido. Es decir, son personas que son conscientes de la maldad que han hecho, pero no están dispuestos a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir un dolor profundo en su corazón por haber desagradado a Dios con nuestros pecados. Escuche lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro predicó el Evangelio por primera vez a un grupo de personas que creían en Dios, pero que necesitaban ser salvas, como es el caso de muchas personas que posiblemente verán este video, que son creyentes, pero que todavía no son salvas. Hechos 2.38 dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, versículo 37, al oír esto, al oír que ellos eran los causantes de la muerte de Jesús por sus pecados, al oír esto se compungieron de corazón, sintieron en su corazón un dolor profundo y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, entendemos que somos pecadores, que por nuestra causa Cristo ha tenido que morir. ¿Qué debemos hacer? Mira la respuesta de Pedro. No les dijo hagan la oración de fe. No les dijo recen 100 Ave Marías. No les dijo hagan 1000 Padres Nuestros. No les dijo paguen penitencias. Mire lo que les dijo. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse. Mire, la palabra arrepentirse significa volverse en U. ¿Qué quiere decir? De que yo estoy aquí, Dios está aquí y yo comencé a vivir alejándome de Dios. Cuando la palabra de Dios, el Evangelio llega a mi vida y yo acepto y creo que soy pecador y que he ido en contra de la voluntad de Dios, la palabra arrepentimiento significa que yo me regreso donde Dios. Ahora voy a tomar en cuenta su palabra. Ahora quiero reconciliarme con ese Dios al que he ofendido por mis pecados. Ahora ya no voy a vivir mi vida apartado de Dios, ahora voy a vivirla en compañía de Dios, tomando en cuenta a Dios y su palabra. Pero ahí no termina todo, sino que la palabra nos enseña que debemos de estar dispuestos a confesar nuestra fe en Jesús. Dice Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta palabra confesar no se trata de eso que nosotros hacemos al momento del bautismo. Eso hace parte de confesar nuestra fe en Cristo delante de personas donde estamos reconociendo que somos pecadores y vamos a ser bautizados. Pero eso es una parte, porque en el contexto el confesar a Jesucristo era renunciar a su propia vida, era estar dispuesto a sufrir persecución, era estar incluso dispuesto a sufrir la muerte, era estar dispuesto a perder los derechos con su familia como una heredad, era estar incluso dispuesto a ser rechazado por sus familias, rechazado por sus amigos. Confesar nuestra fe significa eso, es estar dispuesto a identificarme con Jesús en el colegio, si eres joven, en la universidad, si estás estudiando, en el trabajo, en tu círculo familiar, en tu círculo social, en tu vecindario, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Es no negar a Cristo, es vivir a la realidad de lo que ahora somos, creyentes en un Dios que está viendo todo lo que usted y yo hacemos. Confesar a Jesús, confesar nuestra fe en Jesús, es estar dispuestos a decirle no al pecado, es estar dispuestos a no comprometer la verdad, es estar dispuestos a sufrir las burlas, a sufrir el rechazo de nuestra familia,
de nuestros allegados, de las personas cercanas, de que se burlen de nosotros, que nos critiquen a nosotros, que nos acusen de fanáticos, que nos acusen de personas ignorantes, que no entendemos que la vida no puede estar basada en una religión, sino en lo que usted y yo queremos hacer. Eso es confesar nuestra fe en Jesús. Pero también la palabra nos muestra que debemos de ser bautizados. En Marcos capítulo 16, Marcos 16, 15 y 16 nos dice la palabra de Dios. Y les dijo, está hablando Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura como lo estamos haciendo esta noche. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la razón por la que predicamos el evangelio y esta es la razón por la que le enseñamos a las personas que el evangelio incluye el bautismo. Porque en el bautismo yo estoy haciendo lo mismo que hizo Jesús. Estoy muriendo a mis pecados en el arrepentimiento, estoy siendo sepultado en las aguas del bautismo y estoy resucitando cuando salgo de las aguas a vida nueva. Y en ese momento recibo la morada del Espíritu Santo en mi vida. Hay personas que piensan que por haber hecho una oración de fe son salvos y haber invitado a Cristo a venir a sus vidas. La única forma en la que Cristo viene a morar en nuestros corazones es cuando nuestros corazones están limpios. ¿Y cuando se limpian? Cuando somos bautizados, como le dijo Ananías al apóstol Pablo antes de ser salvo en el 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Escuche, en el bautismo nuestros pecados son lavados. En el bautismo nuestros pecados son perdonados. Y es ahí, y solo ahí, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nosotros podemos disfrutar de vida nueva, como lo dice Romanos capítulo 6. Porque en el bautismo somos plantados en la semejanza de la muerte de Jesús. Y cuando salimos del agua somos en la semejanza de su resurrección para que andemos en vida nueva. Es decir, una persona que no ha sido bautizada y dice que siente que es una nueva criatura, se está engañando a sí misma. Amigo o amiga, si usted siente eso, si usted cree eso, usted se está engañando a usted mismo, porque la única forma en la que usted experimente la vida nueva es cuando usted cree que es pecador, se arrepiente, confiesa su fe en Cristo y es bautizado para el perdón de sus pecados. En ese momento, Dios le hace a usted una nueva criatura. Pero esa nueva criatura ahora adquiere compromisos delante de Dios. Porque hay personas que dicen, ay, qué bueno, si yo me bautizo, Dios me hace una nueva criatura y ahora soy salvo. Y se bautizan. Pero nunca más los vemos nosotros que vienen a la palabra de Dios para ver qué les enseña Dios y cómo deben vivir ahora que tienen una vida nueva. Son personas que se bautizan y no se vuelven a congregar en ninguna parte. No buscan a esas personas que también han creído y que ahora son sus hermanos, con los cuales deben crecer juntos en el conocimiento de la voluntad de Dios, viviendo en santidad y en consagración. La palabra nos enseña que después de nosotros obedecer el Evangelio, ahora debemos seguir obedeciendo el Evangelio. Y eso significa ser fieles y obedientes hasta la muerte. Mire lo que hizo este siervo de Dios en Hechos, capítulo 11, versículo 23. Hechos, capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios. Y se refiere a es a Bernabé, porque la iglesia de Jerusalén escuchó que en Antioquía se había predicado el Evangelio. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios. ¿Cómo vio la gracia de Dios? En las personas que habían creído y se habían bautizado y ahora eran salvas. Cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. A quienes Él exhortó que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, aquellos sobre cuales la gracia de Dios se había manifestado. ¿Y cómo se manifestó la gracia de Dios? Porque les predicaron el Evangelio y porque Dios les concedió el tiempo para que se arrepintieran y fueran bautizados. ¿Qué les dijo este hermano? Permanezcan fieles al Señor. Escuche,
Una vez usted y yo somos salvos, ahora nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es permanecer fieles al Señor. Y ser fieles al Señor es tomar en cuenta su palabra. Como lo hizo la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, donde dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas, y esas personas comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, a estar dispuestos a ser enseñados por la doctrina de los apóstoles y a vivir en la doctrina de los apóstoles, no bajo la ley. Pero no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que participaban de la cena cada primer día de la semana. Participaban de la comunión unos con otros cada vez que se reunían y participaban de las oraciones. Hermano, hermana, si usted y yo hemos obedecido el Evangelio, ese es nuestro deber. Amigo o amiga, si usted quiere obedecer el Evangelio, a partir de que usted sea una nueva criatura, usted ahora adquiere un compromiso con el Señor de ser fiel hasta la muerte. Y eso significa, si eso por obedecer el Evangelio te causa la muerte, si pierdes la vida por obedecer el Evangelio, bienvenida sea, porque eso demostrará que somos salvos, porque no negamos nuestra fe en Jesús. Ese es el Evangelio, amigo y amiga. Si usted está dispuesto a obedecer el Evangelio, le invitamos a que lo haga. Allá donde se encuentre, busque la iglesia de Cristo, donde quiera que esté, contáctenos si necesita más ayuda y con mucho gusto vamos a estar dispuestos para ayudarle. No reciba en vano esta palabra, amigo o amiga. Recíbala en su corazón, medítela, vuelva a escuchar este video, tome su Biblia para que usted vea si lo que le hemos enseñado es de parte de Dios o es algo que nosotros simplemente hemos inventado. Si usted le han predicado otra clase de evangelio, analice lo que le han predicado, compárelo con lo que la palabra de Dios enseña, saque sus propias conclusiones, pidiéndole a Dios sabiduría, discernimiento para entender, porque si usted desea obedecer a Dios, Dios le ayudará para que usted entienda su palabra. Es todo en esta ocasión. Dios le continúe bendiciendo. Un saludo fraternal de parte de la Iglesia de Cristo, Cali, la Autopista.